El día de hoy el principal motivo no es solo la parábola, sino es saber por qué crees lo que crees, por qué piensas que lo que viene en el futuro va a venir. Así que esperamos que este estudio le haga pensar profundamente en qué cree y por qué lo cree. Amén. Vamos a ver algunos versículos que yo no voy a interpretar, sino que en esa escuela dominical todos vamos a interpretar. Ustedes me van a decir la respuesta para que no digan, el hermano José María dijo, no, sino que ustedes solitos van a decir, esto es lo que dice la Escritura. Y hermanos, a través de estas semanas y días he estado enfocado solamente en ese estudio. Honestamente, y se los digo personalmente, cada día estuve estudiando sobre esto, estuve estudiando la razón por la cual creemos lo que creemos, e interpretaba textos, leía otros libros, leía algunas fuentes, algunos libros de teología sistemática, algunos libros de escatología, algunos libros dispensacionalistas, otros pactistas. Estuve escuchando la postura de diferentes pastores y teólogos. Así que lo que le voy a decir a continuación, hermanos, quiero decirle, viene en la Escritura, no confíe en mis palabras, vamos a ver lo que dice la Escritura. Por lo tanto, el preámbulo para comenzar esto es temor. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. ¿Por qué? Sabiendo que recibiréis mayor condenación. En pocas palabras, lo que te voy a decir lo digo con temor, sabiendo que el Señor mismo ve cada palabra que decimos. Entonces, no lo digo porque lo vi en un video, no. Lo que voy a decir lo digo porque lo he estudiado y lo digo con temor. Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Así que, hermano, es un principio para nosotros los predicadores, o al menos para algunos cuantos, el tener temor de las cosas que se dicen en el púlpito. Y lo que voy a decirte es con temor. Por eso me he dado la tarea de indagar, investigar, me he adentrado en el estudio porque tengo que enseñarte con temor. Mateo 24:1. Comenzamos. Dice en el versículo 1 de Mateo 24. ¿Ya lo tiene? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Bien, todo comienza porque dice el versículo, salió Jesús del templo. ¿De qué templo? El templo de un idumeo romano. Este hombre fue el que edificó este templo en Jerusalén. No es el templo de Salomón, no es un tabernáculo, es el templo de un romano para los israelitas. Versículo 1. Salió Jesús del templo y se iba, pero se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Hermano, este edificio era un edificio colosal. Estuve viendo algunos diseños de cómo estaba estructurado, y había atrios para los gentiles, había atrios para los judíos, había 2 puertas, estaba el lugar santísimo, el lugar santo, era algo colosal. Este templo lo construyó Herodes y lo comenzó en el año aproximadamente 20 antes de Cristo y se terminó en el año 64 después de Cristo. ¿Se imagina cuántos años tuvo que trabajar este hombre para edificar este templo? Aproximadamente 80 años aproximadamente. Esto es lo que dijo el historiador Josefo de aquella época. Josefo era un historiador judío, como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Se cree que algunas piedras del templo eran de color blanco con engastes dorados. Era algo magnífico y precioso. Por eso los discípulos ven el templo y le dicen a Jesús, mira este templo, porque era algo magnífico. Los rabinos decían que el que no había visto el edificio de Herodes nunca habían visto un edificio hermoso en sus días, porque el edificio era algo maravilloso. Ve el versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis esto? ¿Qué cosa? El templo. De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida o derribada. Pero aquí tenemos un problema.
que lo que va a decir a continuación el Señor Jesús del versículo 3 en adelante, o se va a centrar, perdón si se me sale algún gallo, atrápenlo, o se va a centrar en la destrucción del templo, de precisamente este templo, lo cual sucedió en el año 70 después de Cristo, o se va a centrar en el derrocamiento del imperio cuando Cristo venga. Bueno, lo que quiero decirte a continuación, quiero que prestes mucha atención. La destrucción del templo sí fue llevada a cabo en el año 70 después de Cristo. Pero cuando Cristo habla, todo lo que desarrolla en Mateo capítulo 24, es solamente lo que va a venir en el futuro y no enfáticamente lo que está sucediendo en Mateo 24, 1 y 2, que sería destruido el templo. Ahora, podría ser que esta destrucción fue solamente lo que en escala menor se va a hacer en el futuro. ¿Me explico? Esto que va a suceder al templo, o esto que sucedió al templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, va a ser inferior a lo que sucederá en el futuro, o solamente es la ilustración a escala menor de lo que sucederá cuando Cristo venga. Ve el versículo 2 nuevamente. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Ahora, querido hermano, quiero que pienses en lo siguiente. Cuando Jesús dice esto, ¿qué piensan los discípulos? Los discípulos piensan lo siguiente: Señor Jesús, tú vas a destruir el templo del Idumeo, tú establecerás el reino, tú eres el Mesías venidero, ¿cuándo viene esto? Y es por eso que en el versículo 3, las preguntas de los discípulos son, vea por favor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán qué? Estas cosas, ¿qué cosas? La destrucción de Roma, la destrucción del imperio romano, la destrucción del templo del Idumeo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Hermanos, la palabra venida en este versículo en griego es parousia. Esta palabra es la presencia plena del Señor. Pero quiero que piense esto, hermano. Los discípulos no sabían que iba a morir, iba a resucitar y volvería a regresar. Esto no estaba en la mente de los judíos. En la mente de los judíos solamente estaba una venida del Mesías. Por eso se dice que la venida primera del Mesías era un misterio. ¿Por qué? Porque no estaba profetizado por los profetas. Nadie había dicho que Jesús vendría como una persona que moriría por los pecados del mundo y luego volvería a venir en una segunda venida para establecer el reino. De modo que lo que está en la mente de los discípulos es, Señor, ¿cuándo establecerás el reino? ¿Ya será mañana? ¿Será pasado mañana? ¿Será en una semana? ¿Será dentro de un mes? ¿Será dentro de un año? ¿Cuándo? Es por eso que cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo será? ¿Qué cosa? Estas cosas. Es decir, ¿cuándo es que destruirás el templo? ¿Cuándo es que establecerás tu reino? ¿Establecerás tu gobierno y podrás derrotar al imperio romano? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Es decir, ¿cuándo será la presencia plena de tu ministerio como Mesías? No es que ellos esperaban una segunda venida, porque recuerda que aún cuando Cristo muere, los discípulos ni siquiera creen que ha resucitado. ¿Sí estás conmigo? Ahora, cuando Jesucristo resucita y se dan cuenta, Él les dice, volveré. Pero los discípulos hasta este momento no sabían de un segundo advenimiento. Solo conocían que Cristo el Mesías, el cual había hecho milagros, establecería un reino. Y esto fue lo que fue profetizado por, valga la redundancia, los profetas. Ahora los discípulos harán una pregunta que desembocará la respuesta más larga de Jesucristo a lo largo de los evangelios. ¿Sabía que esto que vamos a hablar es la respuesta más larga de Jesucristo? Sí, la encontramos en Mateo capítulo 24 y capítulo 25. Dura 2 capítulos su respuesta. De modo, hermanos, que Jesucristo le toma tanta importancia a las cosas del reino. Y la pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será la destrucción del templo herodiano? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Escucha esto, hermano, y quiero terminar este punto diciéndote esto. Ellos no se referían a una segunda venida. Ellos creían que ya era. ¿Cuándo serán estas cosas? Podría ser mañana o pasado mañana o ya. Ahora esto fue hace 2000 años.
Ellos creían que al venir el Mesías, es decir, hace 2000 años, en ese momento derrocarían al Imperio Romano. Es por eso que algunos judíos no creyeron en él. ¿Por qué? Porque los profetas habían anunciado que cuando viniera el Mesías iba a derrocar al Imperio Romano. Por eso Judas lo traicionó, creyó que de la misma manera vendría a imponer el reino. Pero no se dieron cuenta que iba a venir por segunda vez. Ahora bien, lo que había en la mente de los judíos y la razón por la cual preguntaron, ¿será que mañana? ¿Será que la próxima semana? ¿Será que en un año? ¿Será ya tu presencia plena como Mesías? Es lo que encontramos en Amós 9:11. Vaya ahí, por favor. Amós 9:11. Esto esperaban los judíos sobre Jesucristo en su primera venida, más bien en su venida, porque no sabían que habría una segunda venida. Dice el versículo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído. ¿De quién? De David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas. Esto creían los judíos sobre el Mesías, que levantaría el tabernáculo de David, que levantaría sus ruinas y edificaría un templo nuevo, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Ahora vaya 2 Samuel 7:12. Ellos no solamente esperaban nuevamente la organización o la toma del culto judío o levítico, el orden sacerdotal. Ellos también esperaban que cuando el Mesías viniera sería como un rey gobernante que derrocaría cualquier imperio. Y esto lo vemos en 2 Samuel 7:12. Dice el versículo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, ¿qué? Uno de tu linaje. ¿A quién está hablando? A David, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré, ¿qué cosa? Su reino. Entonces los discípulos, cuando ven el Mesías, ¿ellos qué creen? Que ya viene el reino, que el reino está aquí, que el reino ha llegado, que ya por fin derrocarán al imperio que está en ese momento, el gobierno actual. Versículo 13, él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre y él me será a mi hijo. Y si hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, la que está hablando de Salomón, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Ese es el reino que esperaban, el reino mesiánico, el reino de Jesús. Por eso cuando los discípulos escuchan, miren aquí, hermano, cuando los discípulos escuchan que el templo del Idumeo será destruido en el versículo 2, ¿qué piensan los discípulos? Ya viene tu reino, ya establecerás tu reino por fin. El trono de David reinará para siempre. Del linaje de David saldrá el que reina. Ahora por fin veremos el reino, lo viviremos. Y la pregunta es, ¿cuándo será por fin la presencia plena de tu reino? La venida, el porusia. Y último versículo, Jeremías 33, 14 al 16. Dice el versículo, he aquí vienen días, esto también esperaban los discípulos, los judíos, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de David, a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo haré brotar a David, ¿qué cosa? ¿Se da cuenta qué esperaban los judíos? Un rey del linaje de David, un reinado de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Ellos esperaban el reinado para que el Mesías viniera a gobernar y a hacer justicia y juicio a todos los malos de la tierra. Versículo 16. En aquellos días Judá será salvo. Ellos creían que en ese momento todo Israel sería salvado de la mano opresora de Roma y Jerusalén habitará segura. Esto esperaban los judíos. Por eso la pregunta nuevamente es, Señor, ¿cuándo será tu venida? El porusia, la presencia plena de tu gobierno, la presencia plena de tu persona como Mesías. ¿Cuándo será que por fin estallará todo este gobierno, todo este imperio que los profetas han prometido desde antes de tu venida? Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Seguros? Continuamos. La respuesta de Jesús sobre cuándo será viene precedida de un evento que sucederá antes de la segunda venida. Es decir, antes de que por fin establezca Jesús su reino. Es entonces que antes de eso viene algo en este mundo. A este evento que vamos a ver a continuación, que es lo que viene descrito en Mateo 24, los profetas lo han llamado la angustia de Jacob o el día de la ira
o el día de Jehová. Ahora bien, también se le habla mal en el Nuevo Testamento como la tribulación. Vaya Malaquías 4:1. He aquí vienen días, perdón, porque he aquí viene el día, ¿qué cosa? ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? ¿Se da cuenta? El día que viene, ¿qué vendrá? Destrucción. Día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Es decir, ¿qué hace una estopa con fuego? Se consume rápidamente. Eso es lo que sucederá antes del día de Jehová. Ahora, esto estaba profetizado. Aún en el libro de Enoch, aún en los libros apócrifos y en algunos otros libros, por ejemplo, los historiadores antes de Cristo o algunos escribas y bueno, otros eruditos del Antiguo Testamento decían que antes de la venida de Cristo vendría un día de angustia. Pero ¿qué dice Mateo 24? Lo que vamos a leer del versículo 5 al versículo 28 es lo que acontecerá antes de la venida del Mesías. Vayamos a Mateo 24, por favor. Un varón que lo pueda leer, por favor. Gracias. Gracias, hermano. Entonces, se da cuenta que en el versículo 27 apenas es donde aparece la señal del Hijo del Hombre, es decir, Cristo. Pero antes del versículo 24 y 25, ¿qué precede? Tribulación y angustia. Entonces, esto fue lo que fue profetizado por Malaquías, por Isaías. En Isaías capítulo 11 vemos esta destrucción, en Malaquías capítulo 4 vemos esta destrucción, y en todos los profetas, la mayoría de ellos hablan de una destrucción de Jerusalén. Así que antes de la venida de Cristo viene un día de tribulación. Ahora no es un día. Nosotros hemos creído que son 7 años. Es por lo que dice el versículo 15. Esto es lo que desatará la gran tribulación. Vean lo que dice el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué abominación desoladora? Se cree, hermano, que esta, no sabemos cuál es la abominación desoladora, pero parece ser, y te voy a dar un ejemplo, había un hombre llamado Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes, el cuarto, vivió en el año 175-164 antes de Jesucristo. En su intento de helenizar a los judíos, escucha esto, sacrificó un cerdo en el lugar santo, en el altar de Jerusalén, y se cree que hizo tomar la sangre de este cerdo a los judíos con el propósito de helenizarlos. Entonces, esta podría ser una figura de la abominación desoladora. Cuando venga aquel hombre de pecado, el inicuo, el anticristo, el cual lo describe Apocalipsis, es entonces que este hombre va a gobernar por 7 años, y eso lo podemos ver en Daniel capítulo 9, 26 y 27. Dice la Biblia que falta una semana para que llegue la semana 70 de Daniel, y esa semana 70 es una semana de años. Son 7 años en las cuales gobernará el anticristo, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es cuando engañará a los judíos desde el primer día de su gobierno hasta la mitad de su gobierno, y es entonces que a la mitad de su gobierno va a engañar a uno de los escogidos, va a cesar el sacrificio, y van a venir entonces las 7 trompetas, las 7 copas y los 7 sellos del Apocalipsis. Esto lo puede ver en el libro de Apocalipsis del capítulo 4, el capítulo 19. Ahora bien, ¿qué pasa aquí, hermano? Bueno, lo que desembocará todo este acontecimiento es cuando llegue el anticristo. Este es el anticristo, el que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Eso es necesario que acontezca. Pero, hermano, te voy a hacer una pregunta. Después de que vimos toda la tribulación del capítulo 4, perdón, del versículo 4 al versículo 25, hay en estos versículos la aparición de Jesucristo antes de esta tribulación. ¿Alguien vio en alguno de los textos que Cristo viene antes de la tribulación? Continuamos. Escucha esto, hermano. Esta segunda venida
En Mateo 24 no es el rapto, es su segunda venida. ¿Por qué? Primeramente porque su venida va a ser visible. Ve a Mateo 24, 27. Dice el texto, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, es decir, va a ser visible. No es que sea rápido, sino que va a ser visible. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Recuerdas cuál es la palabra venida en el versículo 2? Parusia, que quiere decir la presencia plena o su esencia plena, es decir, cuando Cristo ya venga a gobernar. Entonces, así será su venida, su parusia, su presencia plena, no el rapto, sino la presencia plena de su trabajo como Mesías. ¿Cómo será? Visible. No puede ser el rapto secreto, porque si fuera secreto en este versículo, sería el rapto menos secreto que hemos visto. ¿Por qué? Porque va a ser visible desde que se muestra en el occidente hasta el oriente, es decir, todo ojo lo verá. Vale el versículo 30. Entonces aparecerá la señal. ¿Se da cuenta? La señal del Hijo del Hombre. ¿En dónde? Esto no es secreto. Esto es muy visible. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Algo te suena el hecho de que Cristo venga y descienda en las nubes? ¿Alguien recuerda qué dice Hechos 1:9? Exacto. Varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así también le veréis cuando venga venir del cielo. ¿Cómo? En las nubes. Por tanto, hermanos, esta segunda venida en Mateo 24 no describe el rapto, describe un hecho visible que se muestra del oriente hasta el occidente y vienen las nubes y todo ojo le verá. Así que es visible. Su venida no es secreta aquí, su venida es con poder y gran gloria. Escucha esto, Él viene a reinar. Tan evidente será que cuando todos los judíos lo vean, aquellos judíos que no creyeron en Él en este tiempo, lo vean y se lamentarán porque han visto a aquel que traspasaron. Eso fue lo que dice Zacarías. Vaya ahí, por favor. Zacarías 12:10. Dice el versículo 30, no vaya ahí, pero en Mateo 24:30 dice, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué se lamentarán? Cuando vean a Cristo, ¿por qué se van a lamentar? Bueno, es justamente lo que habló el profeta Zacarías en el 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. ¿Qué? ¿Quiénes? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Increíble, hermano. Es aquí donde parece ser, y yo creo, que todo Israel será salvo. Lo que dijo Romanos capítulo 11, versículo 26. Vaya ahí, por favor. Romanos 11, 26. ¿Algún hermano que lo lea? Hermana Rosa, usted luego ya leyó 2 textos. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Romanos 11, 26. 11, 26. Luego tú llegas a así, tendrá presión el libertador de Babilonia. Muy bien, entonces, cuando venga toda esta tribulación y cuando acabe y aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, descendiendo en las nubes, es entonces que las tribus de la tierra se lamentarán. Y según Zacarías, ¿qué es lo que sucederá? Mirarán a aquel que traspasaron y llorará como que llora por un unigénito, por el primogénito. Y entonces, yo considero que en este momento, todo Israel será salvo. Porque el versículo 26 de Romanos 11 dice, vendrá de Sion, es decir, de la ciudad celestial, vendrá de Sion el libertador. Es su segunda venida, no es en el rato, es su segunda venida. ¿Y qué hará? Y apartará el pecado de Jacob. Y luego, versículo 27, ¿qué dice?
Amén. Gracias, hermano. Entonces, se arrepentirán, se lamentarán, llorarán por su pecado y Dios apartará la impiedad de los judíos. ¿Recuerdas lo que hemos estado viendo los días jueves acerca de la impiedad de los judíos? Que su religiosidad no los guía al arrepentimiento, ni tampoco los hace justos, ni tampoco el tener la ley, ni poder ser nombrados judíos, ni tener la circuncisión. Bueno, llegará el momento en cuando venga el libertador de Sion, desde Sion, y quitará la impiedad de los sitios, y todo Israel será salvo. ¿Cuándo? En su segunda venida. Y última cosa que quiero decirte aquí, y aquí es donde vamos a entrar un poquito más a detalle por causa de las diferentes doctrinas escatológicas. Antes de entrar a este pasaje, quiero decirte que hay algunas palabras que tienes que saber. El pretribulacionismo, la tribulación parcial, el posttribulacionismo, el amilenarismo, el premilenarismo y el postmilenarismo. Ahora, no vamos a aprender todas esas 6 palabras en 2 días, pero cuando hablamos de pre, ¿de qué estamos hablando? De antes. Cuando hablamos de post, después. Cuando hablamos de a, ¿de qué hablamos? De negación. A moral, a milenial. Siempre que ponemos una a antes, siempre es la negación. Y cuando hablamos de parcial, estamos hablando de en diferentes tiempos. Hay posturas donde se considera que el rapto de la iglesia, esta doctrina donde se cree que Cristo viene antes de su segunda venida y luego va a raptar a la iglesia y luego vienen los 7 años de tribulación y luego viene el milenio. Esto se le llama pre-tribulacionismo, porque se considera que la iglesia estará fuera, que Cristo vendrá antes, pre-tribulación, antes de la tribulación. Pero existe otra postura donde se cree que la iglesia será levantada post-tribulación, después de la tribulación. Pero también hay otra doctrina donde se considera que Cristo viene parcialmente, donde se llevarán algunos escogidos parcialmente en la tribulación. Y el premilenarismo se cree que Cristo viene a reinar antes de 1000 años. El amilenarismo niega los 1000 años literales, sino que es un gobierno espiritual. Y el postmilenarismo es un reinado después del milenio. También se niega un milenio literal. Yo sé que estamos aprendiendo esas palabras, seguramente las aprenderá después, pero lo más importante, hermanos, aquí es saber, para nosotros, si Cristo viene antes de la tribulación por la iglesia o no. Ahora bien, ve el versículo 31. Mateo 24:31, que alguna hermana con voz en ron con pecho lo pueda leer, por favor, fuerte, claro, como voz de espartano, así fuerte, vaya. ¿Alguien que lo lea? Muy bien, aquí es donde yo no les voy a decir qué significa, sino que ustedes me van a decir qué significa para que no digan, el hermano José María dijo. No, ustedes van a decir lo que la Biblia dice. Así que, la pregunta es, ¿a qué escogidos va a levantar? ¿Va a juntar? ¿A quién? ¿Qué creyentes? Recuerda que antes de este versículo ya hubo una tribulación. La iglesia estará en la tribulación y por eso son los escogidos, o son los escogidos de Israel, o son los judíos salvos en la tribulación. Continuamos, todavía no quiero decírtelo. Pero dice que estos serán levantados de los 4 vientos. ¿Alguien ha escuchado de la rosa de los vientos? ¿Qué es? Los 4 puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Ahora, parece ser que esta es una figura de esta rosa, de esos 4 vientos cardinales, de esos 4 lugares. En pocas palabras, Cristo o sus ángeles tocarán una trompeta que levantarán a todos de todo el mundo. Hasta aquí podemos saber eso. Vaya ahora a Primera de Tesalonicenses 4:15, por favor. Y es en este versículo donde muchos de nuestros hermanos creen que el rapto viene antes de la tribulación.
Dice el versículo: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿hasta cuándo? Hasta ahí. ¿Esta venida cuál es? ¿Es el rapto o es la segunda venida? ¿Qué dice el texto? Hasta la venida del Señor. No dice hasta el rapto. No dice hasta el arrebatamiento. Dice hasta la venida del Señor. Queridos hermanos, no tenemos que meterle otra palabra. El texto dice hasta la venida del Señor. ¿Quiénes? Nosotros que habemos quedado. ¿Quiénes? La iglesia. Hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Cómo? Si este fuera un rapto secreto, ¿por qué el Señor viene con voz de mando? ¿Por qué? Porque Él viene ¿a qué? A reinar en su segunda venida. Señor, ¿cuándo establecerás el reino? ¿Cuándo será el fin del siglo? ¿Y qué señal habrá de tu venida, de tu esencia plena, como decías? Bueno, esta segunda venida, ¿es el rapto o es tu venida para reinar? Donde viene con autoridad y voz de mando, voz de arcángel. Ahora utiliza la expresión arcángel y parece ser que aquí menciona que el arcángel es el ángel o el ser viviente que tiene más autoridad en cuanto a los seres celestiales, en cuanto a la angelología. Y cuando viene con voz de arcángel, entonces viene con voz de autoridad. Ahora, versículo siguiente. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Esto como que es secreto o no es secreto. Esto no es muy secreto que digamos. Descenderá del cielo. ¿Te suena familiar? Ya lo vimos 2 veces. Hechos 1:9. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así también vendrá como le habéis visto ir, descendiendo del cielo en nubes. Capítulo 24, también ya lo vimos. El Señor vendrá, porque como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, descendiendo del cielo. Así que cuando Tesalonicenses 4 está hablando de una venida, ¿de qué venida está hablando? ¿Del rapto o de la segunda venida? De la segunda venida. Sigamos. Descenderá del cielo, y aquí está el punto medular. Cuando venga en su segunda venida, ¿qué sucederá? ¿Cuándo es que los muertos resucitan? ¿Antes de la tribulación o cuando Él venga? Creo que el unísono hemos visto lo que dice el texto. Yo no les dije todavía, pero quiero mostrarle algunos pasajes más donde se considera que el rapto es antes de la tribulación. Sin embargo, al unísono hemos dicho que el arrebatamiento o la resurrección de los muertos será cuando Él venga. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ese es el rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que habían muerto. Seremos arrebatados en las nubes. En las mismas nubes en las cuales Jesús desciende. ¿Para qué? Para recibirlo. ¿Por qué? ¿A qué viene Jesús? A reinar, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, hermano, Tesalonicenses dice, nosotros que habremos quedado hasta. No dice, aquí Pablo no está dividiendo, bueno, viene la tribulación, pero tú ya te saliste. No, dice hasta que Cristo venga. Hasta ese momento los muertos serán resucitados. Cualquier exégeta fiel del texto tiene que aceptar que Cristo viene o que la iglesia será raptada. ¿Cuándo? Hasta la venida del Señor. Y tengo que someterme al texto.
Tengo que someterme al texto y no a la teología que adopté o me enseñaron o lo que escuché sin cuestionar. El texto dice, seremos arrebatados hasta su venida, hasta la parusia, hasta su presencia plena como Mesías. Pero si todavía no estás de acuerdo, vamos a 1 Corintios 15, 23. Y cuando yo leí esto, hermano, me sentí tranquilo. Y hago un paréntesis. Me dediqué mucho al estudio porque mi teología era que Cristo venía antes de la tribulación. Pero cuando interpreté primera de Tesalonicenses, veía algunas incongruencias y yo veía que Cristo venía hasta la venida, perdón, que la iglesia iba a ser resucitada hasta la venida del Señor. Entonces me dio la tarea de investigar las diferentes fuentes teológicas de por qué creemos que hay un pretribulacionismo, posttribulacionismo o un rapto parcial. Y es entonces que todavía no tenía paz en mi corazón porque había sido enseñado de esta manera. Pero este versículo es muy claro. Léalo. Hablando de la resurrección. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quién resucita primero? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo son las primicias. Cristo ya resucitó. Y luego, ¿quién resucita? ¿Quiénes son los que son de Cristo? Nosotros. ¿Cuándo? Su venida. ¿Lo ves? ¿Cuándo es que los muertos van a resucitar? ¿Y cuándo es que seremos transformados? En su parusia, en su esencia plena como rey gobernante, en su segunda venida. Pablo no está diciendo, bueno, los que son de Cristo, va a venir Cristo en un rapto secreto, va a venir la tribulación y luego viene la segunda venida. No, dice, y luego los que son de Cristo, en su venida. Pero si todavía no estás de acuerdo, vamos a 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, 51 y 52. Dice el versículo. He aquí os digo un misterio. Y lógicamente está hablando de la resurrección, del arrebatamiento. No todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto es rápido, a la final trompeta. Compárenlo con Mateo 24, 24. Sus ángeles, va a mandar a sus ángeles y tocarán la trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Compárenlo con Tesalonicenses. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta descenderán los muertos, resucitarán. Y en 1 Corintios 15, es aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos cuando la trompeta suene. ¿Es la misma trompeta? Sí. Dice el texto, cuando suene la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo? Versículo 23. Cristo primero las primicias y luego los que son de Cristo. ¿Cuándo? En su venida. En Mateo, hermano, escucha esto. En Mateo Jesucristo junta a sus escogidos después de una tribulación. Uno le dice, del versículo 4 al versículo 24, hay una tribulación grande. Y en el versículo 25, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Recuerden que en el versículo 2, los discípulos le habían preguntado al Señor, ¿cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál es la señal? Él. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. En Mateo, Jesucristo junta a sus escogidos después de la tribulación. En Tesalonicenses, Pablo dice que la resurrección será hasta la venida de Cristo. En Corintios se habla de una misma trompeta que en Tesalonicenses, que en Corinto, que en Mateo. Pero quiero mostrarte un versículo que es contundente. Mateo 24, perdón, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4 al 6. Apocalipsis 20. 4 al 6. Dice el versículo. Y vi tronos,
¿Sí está ahí? Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi almas de quienes, de los decapitados. ¿Quiénes son estos? Siga leyendo. Y vi almas de los decapitados, por cierto, están ya en la presencia de Dios, están en el cielo. Dice, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no recibieron, ¿qué? La marca de la bestia. Hermanos, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hacen estos en el cielo si los creyentes no están en la tribulación? ¿Qué hacen estos hombres? ¿Qué hacen estas almas de los decapitados que no adoraron a la bestia si los creyentes no están en la tribulación? O estos creyentes estuvieron en la tribulación. Porque recuerda que el libro de Apocalipsis dice que habrá una marca de la bestia, que es el 666. Y también la gente va a adorar a la bestia, se va a postrar a la bestia y la va a tener como un dios. Al falso profeta, que él es el que por 7 años va a gobernar el mundo. Y eso lo puede ver en Apocalipsis. Pero ¿cómo es posible que va a haber en el cielo las almas de los decapitados que estuvieron en dónde? En la tribulación. Vea, siga leyendo. Y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cómo? 1000 años, síganlo viendo. Pero los otros muertos no volvieron a vivir. Estos son los impíos. Hasta que se cumplieron 1000 años. Y escuchen, lea bien esto. Esta es la primera resurrección. Querido hermano, si hubiera una resurrección antes de la tribulación, esta resurrección de la que habla Apocalipsis, ¿qué resurrección sería? La segunda. Pero según Apocalipsis, apenas es la primera. ¿Y cuándo es? Cuando las almas de los decapitados ya pasaron la tribulación. ¿Te das cuenta? Malaquías 4, 1 y 2. Porque de aquí viene el día ardiente, esta es la tribulación, como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. En aquel día vendrán y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama, mas vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y esta es la venida de Cristo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Creemos que cuando dice el texto, saltaréis como becerros de la manada, está hablando de los que son resucitados. ¿Cuándo? Cuando salga el sol de justicia. Aún eso no sucede. Cuando venga la salvación a todos los que están en el día ardiente como un horno. Y por último, del versículo 4 al versículo 28, hermanos, de Mateo 24, donde Jesús habló de un rapto previo al día ardiente, al día de angustia. ¿Cuándo? Léelo 3, 5, 10 veces. No le va a encontrar. Preguntas importantes. ¿Por qué Jesús no habló en Mateo 24 de un rapto previo a su segunda venida? ¿Por qué hay escogidos creyentes en la tribulación? ¿Por qué Jesús no dividió su segunda venida en dos? ¿Por qué 1 Tesalonicenses 4 dice que seremos arrebatados cuando Él venga? Hermano, es que antes de que Él venga, usted sabe, va a venir una tribulación, y antes de la tribulación viene el rapto. Pero no, eso no dice Pablo. Y luego los que son de Cristo, en su venida serán resucitados. Querido hermano, escucha esto. Mi conciencia no estaba tranquila cuando interpreté 1 Tesalonicenses 4.
Así que me di a la tarea de investigar las diferentes formas de interpretación y por qué algunos de nuestros hermanos bautistas creen en un rapto pretribulacional, es decir, antes de la tribulación. Y bueno, hay una razón. Hay una razón, y es porque en el año 1840 después de Cristo hubo un hombre llamado Darby. Este hombre dividió las eras en dispensaciones. ¿Alguien ha escuchado de las dispensaciones? La dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, la dispensación de la tribulación, la dispensación del milenio, la dispensación del juicio del gran trono blanco. Bueno, este hombre fue Darby en el año 1840 después de Cristo. Esta doctrina no la conocieron nuestros hermanos reformados ni tampoco la tenía la iglesia del primer siglo hasta el año 1840. Pero luego vino un hombre llamado Scofield en el año 1880 después de Cristo. ¿Alguien ha visto que hay una Biblia llamada la Biblia de Scofield? En esta Biblia viene reforzado lo que Darby creía, porque ellos tenían una doctrina dispensacionalista y ahora le hemos llamado los dispensacionalistas normales o los dispensacionalistas del pasado, porque hay otras ramas del dispensacionalismo. Por lo tanto, hermanos, muchos bautistas crecieron con la Biblia de Scofield y muchos bautistas adjudicaron para sí este tipo de teología escatológica. Pero cuando yo leí, hermanos, estos versículos del arrebatamiento, al igual que usted, yo solo veo que Cristo viene, pero precedido de una tribulación. Y después de la tribulación, yo veo un rapto, un arrebatamiento. Cuando la trompeta suene y Cristo venga. Ellos decían, y tienen otras doctrinas, por la cual piensan estos, no quiero decirte todas, pero solamente por mencionarte algunas. Los dispensacionalistas creen que Israel y la iglesia fueron salvos de diferente manera. Y dicen que la iglesia no va a pasar la tribulación porque la tribulación fue prometida a Israel y no a la iglesia. Pero dime, los salvos del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos? ¿Por la ley o por la gracia? ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia de doctrinas. Unos dicen que por la ley, otros dicen que por la gracia. Unos tienen la doctrina dispensacionalista y otros tienen la doctrina pactista o pactualista. Pero hermanos, las personas del Antiguo Testamento solamente son salvos por gracia, enfocándose y mirando las promesas de Dios por fe. Romanos 4:1. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe. ¿Cómo fue salva Rahab la ramera? Por fe. ¿Cómo fue salvo Noé? Por la fe Noé halló gracia y fue salvo. Por la fe y lógicamente a través de la gracia es que las personas son salvas en el Antiguo Testamento, pero el problema del dispensacionalismo es que divide las eras. Por lo tanto, creen que Israel solamente va a pasar por la tribulación. Pero cuando yo comparo esta teología con el texto, veo algo completamente distinto. Y por eso la teología dispensacionalista es que vienen textos forzados para decir que hay un rapto antes de la tribulación, con el fin de que la iglesia no pase por esa tribulación. Pero hermanos, escucha esto, y esto nos va a dar tranquilidad y paz, sabiendo que la iglesia puede estar en la tribulación, no tendrá la ira de Dios. ¿Cómo lo sé? Vaya, 1 Tesalonicenses 5, 2 y 6, que por cierto, recuerde que la Biblia no se divide en capítulos. El arrebatamiento y la venida de Cristo en el capítulo 4 es el contexto del capítulo 5, lógicamente. 1 Tesalonicenses 5, y sigue hablando sobre la segunda venida el apóstol Pablo. Dice el capítulo 5, versículo 1. ¿Ya está ahí? Yo no. 1 Tesalonicenses 5, 1. Dice el versículo, pero acerca de los tiempos, ¿de qué tiempos? ¿De qué tiempos, hermano? De la segunda venida. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Y no quiere decir, cuando dice como ladrón en la noche, no quiere decir que va a venir en un rapto secreto.
¿qué hace un ladrón en la noche? ¿O cómo viene un ladrón en la noche? Sin esperarlo. Sin esperarlo. Así viene. Luego dice que que cuando digan paz y seguridad, ¿es una familiar? ¿Qué es? La primera parte de la tribulación. La paz y la tranquilidad que va a traer el anticristo por 3 años y medio. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Los otros 3 años y medio de destrucción. Las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas. Luego dice, y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día. No somos de la noche de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos. No dice que vas a estar fuera de la tribulación, dice, ponte abusado, vela, estate atento, porque viene como ladrón en la noche. Y luego dice, y somos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y con la esperanza de salvación como yelmo. Último versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira será para los impíos. Yo no sé de qué manera el Señor librará a sus escogidos, pero lo sé. Sabe el Señor librar a los justos de su ira o de la condenación y preservar a los injustos para el castigo. Hermanos, en la oración sacerdotal, Jesucristo dijo, no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo nunca dijo que te iba a sacar para que no sufrieras. Cristo dijo que te iba a ayudar en el día de la angustia, a guardar en la tribulación, porque vosotros no estáis para la ira. El Señor nos guardará del día de la prueba. ¿Cómo? No lo sé. Pero el Señor verá, y esta es la confianza que tenemos en Él. Amén. Ahora bien, quiero terminar esta enseñanza con 2 parábolas breves. Pero antes, quiero interpretar un texto que es un poco complicado. Mateo 24, 34, vaya ahí. Dice el versículo, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cómo? ¿Cómo es que no pasará todo lo que acabo de describir en el capítulo 24 hasta que esta generación se muera? Hermano, ¿quiere decir que eso ya pasó? No. Quiero explicarte esto, hermano. Mira, escúchame aquí. Cristo está hablando como profeta, está hablando escatológicamente lo que viene en el futuro, lógicamente. Y cuando un profeta habla lo que viene en el futuro, no le habla a la generación presente, le habla a la generación futura. Cuando Isaías dice, porque hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿En qué tiempo está hablando? Presente. Pero la profecía era para ese momento. No, la profecía era futura. Este verso, estos versículos, ¿en qué tiempo está hablando Jesucristo? Presente. Pero la profecía es futura. Y esto es lo que algunos hermanos llamados preteristas interpretan. Que Cristo ya cumplió esto y que Cristo vino espiritualmente en el año 70 después de Cristo, cuando fue la caída del Imperio Romano y la destrucción del templo por el general Tito. Los preteristas creen que esto ya sucedió, pero si interpretamos así la Biblia como los preteristas diciendo que esto ya pasó, convertiríamos a Jesús en un falso profeta, porque supongamos que sí vino la destrucción de Jerusalén, supongamos que los que estaban en Judea no tenían que bajar a su casa para tomar algo porque venía la destrucción repentina. Supongamos que eso sucedió, pero faltó algo. ¿Qué faltó? Su venida. Así que
esta generación no es esa generación, es la generación futura. De modo que va a haber una generación en el futuro que va a la cual le va a acontecer todo lo que está sucediendo en Mateo 24 y ninguna de esa generación pasará hasta que todo eso acontezca. Amén. Bien.